Hoy voy a contarte con calma y sin rodeos la historia real de la caza de brujas de Zugarramurdi, un episodio que no salió de un cuento, sino de archivos, testimonios, actas y cicatrices que todavía hoy pueden sentirse al caminar por la cueva del pueblo. Quiero que imagines Navarra a comienzos del siglo XVII, lluvia fina, montes húmedos, ganado en los prados, chimeneas humeando y una aldea de casas de piedra donde la vida parecía repetirse sin cambios. En ese mundo pequeño, donde la palabra del cura pesaba tanto como la del alcalde y los rumores viajaban más rápido que cualquier verdad, bastó un chispazo para encender un fuego que nadie supo apagar. Ese chispazo fueron los aquelarres que algunos aseguraban ver en la gran cueva, bailes nocturnos, cánticos profanos, calderos hirviendo, sombras corriendo entre las rocas, besos al diablo y juramentos que olían a azufre. Puede que muchos lo contaran por miedo, otros por envidia o por ignorancia, pero el efecto fue el mismo. El pueblo empezó a mirarse con desconfianza y el miedo ocupó las cocinas, los establos y los sueños. Para la Inquisición, siempre atenta a cualquier señal de herejía, aquello no era un rumor, era una oportunidad. Desde Logroño partieron comisarios y notarios, hombres fríos, expertos en preguntar, en escribir y en convertir una sospecha en confesión. Llegaron con cruces, sellos, órdenes y un método que dominaban a la perfección. Si alguien no confesaba, se le hacía confesar. Primero registraron casas, abrieron arcas, contaron frascos de hierbas y juntaron testimonios contradictorios. Después llamaron a declarar a mujeres que ayudaban en partos, a muchachos que habían sido vistos cerca de la cueva, a viejos que conocían historias antiguas y a campesinos que discutían de vez en cuando con el párroco. El interrogatorio era un juego sin salida. Si negabas, mentías; si dudabas, te delatabas; si llorabas, era porque te pesaba la culpa; si te callabas, era que habías pactado con el demonio. Y cuando las palabras no bastaban, llegaba la hora del tormento. El potro estiraba los brazos y las piernas hasta que las articulaciones gritaban. La cuerda comprimía el pecho y robaba el aliento. La rueda partía huesos como si fueran ramas secas. El agua se vertía sin piedad hasta confundir el instinto de respirar con el terror a ahogarse. Los hierros al rojo vivo marcaban la piel con señales que luego se leían como pruebas. Con ese lenguaje, el dolor se convirtió en verdad y la verdad dejó de importar. Nadie podía resistir muchas horas sin rendirse, y los escribanos, con plumas rápidas, apuntaban cada palabra como si fuese un hecho. Así se acumuló una montaña de culpables. Más de 300 personas fueron señaladas en la comarca: comadronas, curanderas, pastores, niños que repetían juegos aprendidos, viudas que vivían solas, hombres que sabían demasiado de vinos o de lluvias. Algunos confesaron haber volado en escobas, no porque creyeran en ello, sino porque los músculos rotos y la sed infinita empujan a decir lo que el juez quiere oír. Otros, asustados por el destino de sus vecinos, fueron a delatarse antes de ser llamados, buscando misericordia en un sistema que no la tenía. Y entre la cueva y la plaza del pueblo, entre la cartilla del notario y la homilía del domingo, la sospecha se convirtió en costumbre. Las manos se retiraban, las puertas se cerraban antes del anochecer, los niños dejaban de jugar en los recodos del río. Zugarramurdi aprendió a sobrevivir callando. En 1610 todo culminó en Logroño. El auto de fe no era un simple juicio, era un teatro perfecto de obediencia. Desde días antes, la ciudad olía a cera y a madera. Las gradas se levantaron en la plaza, los balcones se llenaron de telas, las campanas marcaron el compás y los pregoneros invitaron a acudir al gran acto. A los acusados les pusieron sanbenitos pintados con demonios y lenguas de fuego. Caminaron entre soldados, con los tobillos heridos y los ojos deslumbrados por el sol. En un estrado, los inquisidores leyeron cada sentencia con una solemnidad que helaba la sangre. 11 fueron condenados a la hoguera, otros a cárceles largas como una vida, algunos, quebrados por los tormentos, ni siquiera alcanzaron a escuchar su destino. Las llamas subieron, el humo se mezcló con los cánticos, y muchas bocas rezaron al mismo tiempo que miraban. Así se fabricó una memoria, con fuego, papeles firmados y miedo compartido. La parte más brutal no está solo en las muertes, sino en lo que quedó roto. En Zugarramurdi desaparecieron palabras, remedios, canciones y costumbres que venían de muy atrás. Muchas de las supuestas brujas eran mujeres que conocían las plantas del monte, que asistían a partos, que curaban fiebres con infusiones y vendajes. Su saber, heredado de madres y abuelas, era sospechoso en un mundo que prefería el silencio a la diferencia. También hubo hombres marcados por la envidia de un vecino, por una deuda,
por una cosecha mejor. Bastaba un gesto, una risa en mal momento, un desacuerdo en el mercado, para quedar inscrito en la lista de quien debía arder. Y así la comunidad se agrietó por dentro, los amigos dejaron de serlo. Los parientes comenzaron a hablar en susurros, las visitas se hicieron cortas. El ruido de la noche amplió todas las sombras. Si hoy entras en la cueva, el aire te moja la cara y el sonido se pega a las paredes. El techo, alto y oscuro, guarda un eco terco, como si aún repitiera nombres. La luz de las linternas revela vetas verdosas, charcos fríos y recodos donde los guías explican lo que se creía que ocurría allí. Pero bajo esa explicación turística late otra historia, la del miedo gobernando la vida diaria. La de una institución capaz de convertir en verdad cualquier papel que ella misma redactara. La de un país que aprendió durante siglos a obedecer antes de preguntar. La Inquisición no inventó la oscuridad de la cueva, solo la usó como escenario para su obra preferida. Castigar con ejemplo. Por eso Zugarramurdi pesa todavía, porque no es un cuento de brujas, sino una coreografía del poder. Cuando pienses en quienes fueron señaladas como brujas, míralas sin los dibujos del San Benito. Muchas eran comunidades en una sola persona, sabían preparar pan, calmar un cólico, elegir la luna para sembrar, orientar una cabra perdida. Tenían independencia en un mundo que prefería la obediencia, y esa independencia asustaba. No hacían magia, hacían vida. Y, sin embargo, fueron atadas, interrogadas, humilladas, convertidas en ejemplo para evitar que el resto se saliera del camino marcado. Esa es la trampa más fina del terror. No necesita vigilarlo todo si logra que cada cual se vigile a sí mismo. Después del auto de fe, el miedo siguió trabajando en silencio, bastaba recordar el humo para no hacer preguntas. El proceso dejó además una lección amarga sobre la escritura y el poder. Aquello que un notario anota con tinta, aquello que un sello legitima, aquello que un sermón repite, acaba por parecer más real que los cuerpos torturados o que las lágrimas de las familias. La historia de Zugarramurdi enseña que los documentos pueden sostener injusticias durante siglos si nadie vuelve a leerlos a la luz de la compasión. Por eso hoy, cuando un visitante compra una entrada para ver la cueva o recorre el museo, no solo está mirando piedras, está mirando un espejo. Detrás de cada panel hay una elección moral que todavía nos concierne. ¿Creemos sin preguntar? ¿Nos unimos al coro que señala? ¿O rompemos el círculo cuando el rumor intenta convertirse en ley? Han pasado más de 400 años y, aún así, la historia no se ha cerrado. Los nombres de las víctimas, los caminos que recorrían, los oficios que practicaban, las canciones que cantaban, siguen apareciendo en archivos y en voces que se niegan a olvidar. Cada vez que alguien cuenta lo ocurrido, una parte del miedo pierde fuerza. No se trata de reabrir heridas, sino de recordar con precisión para que el pasado no se convierta en una excusa y el presente no repita el mismo guión. España entera tiene cicatrices de la Inquisición, pero Zugarramurdi se volvió símbolo porque en su cueva caben el rumor, la tortura, la justicia teatral y el silencio posterior. Todo junto, todo a la vista. Si alguna vez te preguntas dónde estaba el demonio, no mires a las escobas. Mira a la suma de miedo y poder, a la maquinaria que sustituye preguntas por golpes, a la costumbre de obedecer para no destacar. La caza de brujas no fue una tormenta que llegó de fuera, fue una fragua alimentada con prejuicios locales, con rencores viejos y con autoridades que prefirieron gobernar con espanto. Por eso esta historia no termina en 1610. Termina cada vez que alguien deja de escuchar rumores, cada vez que un juez exige pruebas, cada vez que una comunidad protege a su gente más frágil en lugar de entregarla a la multitud. Ese es el verdadero antídoto contra los fuegos de entonces: memoria precisa, valentía cívica y cuidado mutuo. Se suele decir que la palabra aquelarre significa prado del macho cabrío. No es casual, en dibujos y grabados el diablo luce cuernos y pezuñas, una parodia de lo sagrado. Ese imaginario vistió de leyenda lo que a menudo eran reuniones vecinales o fiestas de temporada. La Inquisición superpuso símbolos y cualquier reunión nocturna empezó a parecer misa negra. Cuando el símbolo se fija, la realidad cede ante la fábula del poder, también hubo intereses. Una condena liberaba tierras, cortaba herencias, deshacía deudas. No hace falta un demonio para explicar por qué se apuntaban nombres. El hambre y la codicia se enredan cuando hay poco que repartir. El expediente de Zugarramurdi mezcla culpas irreales con pasiones muy reales.
Y un tribunal dispuesto a creerlo todo convirtió esa mezcla en máquina de triturar vecinos. Con el tiempo algunas voces pidieron menos tormento y más comprobación. Tarde, pero existieron. Hoy el Museo del Pueblo, con paneles y rutas hacia la cueva, recuerda ese aprendizaje, nombrar la injusticia, escuchar a los descendientes, devolver dignidad a quienes fueron humillados. Imagina una noche de invierno. El viento golpea contra ventanas, la madera cruje, una luz lejana se mueve en el prado. Entre cansancio y oscuridad nace el rumor, y la autoridad premia al delator. Así empiezan historias que acaban en autos y hogueras, así se deshacen cuando una comunidad decide hablar claro. Te dejo una última imagen. En la cueva el guía apaga la linterna. Solo se oye el agua caer. Ese silencio se parece al de quienes esperaron sentencia. Si hoy encendemos la luz y seguimos el camino es porque alguien escribió sus nombres. Repetirlos en voz alta y mirar de frente la mezcla de miedo y poder es la forma más simple de que el pasado no vuelva a gobernarnos.